cordial saludo de los alumnos de la Universidad Nacional del Centro del Perú del quinto semestre B de la Facultad de Contabilidad. Hoy vamos a dar a conocer acerca de lo que es el problema científico. El problema científico. Definición. Según Mario Bunge, en su libro El problema científico, nos da a conocer que el problema de investigación es una dificultad que no puede resolverse automáticamente, sino que requiere una investigación conceptual o empírica. Es el primer eslabón de una cadena. El hombre es el único ser problematizador, el único que puede sentir la necesidad y el gusto de añadir dificultades a las que se plantean el medio natural y el medio social. Ahora, según Bernal, del año 2000, nos señala que una idea sea objeto de investigación, debe convertirse en problema de investigación. El problema es todo aquello que se convierte en objeto de reflexión y sobre el cual se percibe la necesidad de conocer y por tanto de estudiar. En ese sentido, el problema no es algo disfuncional o desconocido, pero teniendo en cuenta que su solución sea útil, una respuesta que resuelve algo práctico o teórico. Y por último tenemos a Transierra, del año 2000. Para él, el problema científico es aquel que se plantea como un trasfondo de conocimientos que se estudia con medios científicos, con el objetivo primario de incrementar el conocimiento. El problema científico es la interrogante que se plantea el investigador ante una realidad desconocida o ante el hallazgo de defectos, laguna o incoherencia del conocimiento. El planteamiento del problema. Según Markov, en 1953, un problema correctamente planteado está parcialmente resuelto. A mayor exactitud, corresponden más posibilidades de obtener una solución satisfactoria. Ahora, según Hernández, en 1991, una vez que se haya concebido la idea de investigación y se ha profundizado el tema en cuestión, se está en condiciones de plantear el problema de investigación. El investigador debe ser capaz no solo de conceptuar el problema, sino también de verbalizarlo de forma clara, precisa y accesible. En algunas ocasiones, el investigador sabe lo que desea hacer, pero no puede comunicarlo a los demás y es necesario que realice un esfuerzo por traducir su pensamiento a términos que sean comprensibles, pues en la actualidad la mayoría de investigaciones requieren la colaboración de otras personas. Ahora, según Escalante, en 1987, en Aprender a investigar en el módulo 2, nos dice que el planteamiento del problema es la etapa de investigación que conduce a aislar una situación particular y concreta, de manera que pueda ser sometida a observación y análisis con el fin de comprobarla. Criterios para plantear un problema. Ha sido propuesta por Kellinger en 1975 y este ha sido citado por Izquierra en 1989. Para plantear adecuadamente un problema de investigación debemos de tener en cuenta los siguientes criterios. En primer lugar, el problema debe expresar la relación que hay entre dos o más variables. Segundo, el problema debe estar formulado claramente y sin ambigüedades. Por ejemplo, qué efectos, en qué condiciones, cuál es la probabilidad, entre otros. Y por último, el planteamiento implica la posibilidad de prueba empírica, es decir, poder observarse en la realidad. Ahora, sobre estos criterios, conviene aclarar que se vinculan principalmente a la investigación correlacional y descriptiva. Y para que nosotros podamos plantear un problema, debemos de tener en cuenta las siguientes condiciones. 1. La solución debe contribuir o aumentar al desarrollo de la ciencia. 2. En líneas generales debe ser posible responderlo. Y 3. Se dispone de los recursos necesarios para responderlo. Asimismo, el enunciado del problema debe responder a 3 criterios básicos. En primer lugar, la claridad. Es decir, que cualquier persona nos debe entender a qué cuestiones se pretende responder el problema planteado por el investigador. En segundo, la
concreción, que a menudo se obtiene en la medida que se progresa el trabajo, pero esto no impide que se realice el primer planteamiento lo suficientemente bien elaborado, como para conseguir una rápida comprensión del mismo. Y por último tenemos la operatividad, que el planteamiento operacional consiste en especificar no solo el fenómeno, sino en qué unidades va a ser medido cada uno de estos elementos. Continuaremos con la exposición a mencionar todos estos puntos presentados. Iniciaremos con este, que es estructura y características de un problema científico, que según Escalante en 1986, en su libro El problema y la hipótesis, en módulo 2, sustenta que el problema debe ser resuelto por procedimientos que la comunidad científica establece. Las hipótesis deben ser comprobables y verificables. También menciona que deben cumplir con el principio de interobjetividad, es decir, debe existir la posibilidad de que la verificación pueda ser efectuada por más de un investigador. Pasando al siguiente punto, tenemos los criterios para plantear un problema. Según Kerlinger, en 1975, dice que los criterios para plantear adecuadamente el problema de investigación son: el problema debe expresar una relación entre dos o más variables, el problema debe estar formulado como pregunta de manera clara y sin ambigüedades, implica la posibilidad de poder observarse en la realidad prueba empírica. Pasaremos al siguiente punto, que dice los elementos que contiene el planteamiento de problema de investigación. Son tres: los objetivos que persigue la investigación, las preguntas de investigación y la justificación del estudio. En los objetivos de investigación dice que en primer lugar es necesario establecer qué pretende la investigación, es decir, cuáles son sus objetivos. Hay investigaciones que buscan ante todo contribuir a resolver un problema en especial. En este caso debe mencionarse cuál es y de qué manera se piensa que el estudio ayudará a resolverlo. Y otras que tienen como objetivo principal proveer una teoría o aprobar evidencia empírica en favor de ella. Los objetivos deben expresarse con claridad para evitar posibles desviaciones en el proceso de investigación y deben ser susceptibles de alcanzarse. Rojas, 1981. Pasando al siguiente punto, ¿qué clases de problemas pueden plantearse? La clasificación de Bunge, 1988, empíricas, o sea, de medición, ¿cuál es el valor de X? Teóricas, de explicación, ¿por qué tiene X el valor de X? Prácticos, de tratamiento, ¿cómo se puede modificar el valor de X? Acá tenemos los ejemplos de problemas resolubles actualmente. Por ejemplo, ¿es más inteligente un delfín que un chimpancé? ¿Por qué los bebés muestran interés por las personas? Resolubles potencialmente. Pueden provocar los cambios en la personalidad de una exposición prolongada a situaciones de ingravidez. No resolubles. Quiere decir que ¿qué tipo de personas son más libres? Pasando al siguiente punto, tenemos cómo saber de qué tipo es mi problema, Problemas descriptivos: ¿qué sucede en o a X? ¿Quién o quién hizo X? ¿Dónde sucedió X? ¿Qué opina X de Y? Problemas explicativos: ¿qué causa X? ¿Por qué sucede X? ¿Cuál es el mecanismo de razón de X? ¿Es una condición necesaria X para Y? ¿Es una condición suficiente X para Y? Acá tenemos un ejemplo que lleva por título ¿Cómo podemos motivar a nuestros empleados? ¿Quién no trabaja bien, o sea, lo suficiente? ¿Qué es la motivación? ¿Significa trabajar más? ¿Motiva a los empleados? ¿Dónde están los empleados motivados a trabajar más? ¿La motivación no constituye un problema? El siguiente pregunta: ¿por qué motivar a los empleados a trabajar más? ¿Y cómo puede motivarse a los empleados? Gracias. Ahora vamos a hablar sobre formulación y sistematización del problema de investigación. Lo más conveniente al plantear el problema es realizar una o diversas preguntas, con el fin de que el investigador pueda resolverlas y así llegar a la solución del problema. Ahora, Christensen en el año 1980 dice: plantear el problema de investigación en forma de preguntas tiene la ventaja de presentarlo de manera directa,
minimizando la distorsión. Ahora vamos a disgregar el tema en formulación y sistematización del problema. Para formular para llegar a la formulación se necesitan realizar preguntas de investigación, con el fin de que el investigador espere responderlas y así resolver el problema planteado. En caso de la sistematización, se hacen subpreguntas de investigación, ya que el investigador va a plantear estas subpreguntas sobre los temas que se ha observado en el planteamiento del problema. Ahora voy a dar un ejemplo de formulación y sistematización. Como se puede observar en el cuadro, se plantea primero el problema de investigación planteado como una oración, después expresado como una pregunta, y llegamos a las preguntas de investigación, que son más específicas y por ítem a investigar. El primer ejemplo es: se desconocen los procesos administrativos y contables de la empresa X. Expresado eso en preguntas sería: ¿cuáles son los procesos administrativos y contables en uso en la empresa X? Y para llegar a la pregunta de investigación sería: ¿cómo se estructura la empresa X? ¿Quiénes y cuántos tienen acceso al sistema de información? ¿Cómo se estructura el proceso contable de la empresa X? Para el segundo ejemplo, vamos al problema de investigación como una oración. Falta de información sobre los sectores mejorables del sistema informativo de la empresa Y. Se expresa como pregunta: ¿qué factores son mejorables en el sistema informático de la empresa Y? Y para llegar a la pregunta de investigación sería: ¿cómo está organizada la empresa Y? ¿Hasta qué punto el sistema informativo de la empresa y refleja la organización de la empresa Y? ¿Y qué hay que agregar o quitar en el sistema informático de la empresa Y? El tercer y último ejemplo como oración sería: requerimiento del cliente de un nuevo sistema informático que reemplace al antiguo ya obsoleto. Lo expresamos como pregunta: ¿cómo debería ser un nuevo sistema informático para la empresa Z que reemplace al antiguo? Y las preguntas de investigación a resolver sería: ¿qué aspectos del sistema informático actual ya no responden en la empresa Z? ¿Qué debe conservarse? ¿Qué sistema y procesos debe crearse para la empresa Z? Vamos a hablar sobre la delimitación del problema. Inicia cuando el investigador empieza a hacer las primeras interrogantes. Por eso se debe señalar el problema general y los límites a investigar. El problema general va a generar muchas nuevas interrogantes. En caso de los límites a la investigación, se va a poner tanto en el tiempo como en el espacio. En caso del tiempo, se va a fijar cuándo el fenómeno sucedió o va a suceder a un futuro. En caso del espacio, es la población o la muestra determinada a cuál se va a investigar. Ahora vamos a ver lo que son los errores al plantear un problema. 1. Ya está resuelto, es decir, que con anterioridad ha sido desarrollado y por lo tanto ya no sería una novedad. Muy amplio, que no está delimitado de forma espacial ni temporal. 3. Que no se puede medir en la práctica. Y 4. Que no hay recursos. En este caso, el estudiante no tiene los recursos para que pueda proseguir con investigación, ya sea de manera monetaria o por la misma información. Una vez desarrollados los errores al plantear un problema, vamos a ver lo que es cómo evitar la selección de problemas irrelevantes y muy amplios. Antes de desarrollar este tema, vamos a formularnos dos preguntas. La primera es: ¿qué extensión deseo aproximadamente tener en esta investigación? Y 2, ¿de cuánto tiempo dispongo para realizar ya lo mencionado? Después, ya formuladas estas dos preguntas, tenemos que tener en consideración lo que es la población. No tiene que ser muy amplia para que pueda ser investigada con normalidad. Después está lo que es las variables, que tienen que ser accesibles. Conclusiones. Un problema resuelto no es un problema concluso. 2. Existen muy variados procedimientos para la identificación del problema científico.
3. El modo de planteamiento del problema va a condicionar las demás etapas de la investigación científica. Albert Einstein nos menciona: la formulación de un problema es con diferencia más esencial que su solución, la cual puede ser meramente una cuestión de destreza matemática o experimental.